Evangelio de Marcos, capítulo 8, versos desde el 27 hasta el 38. Evangelio de Marcos, capítulo 8, versos desde el 27 hasta el 38. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipos, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que yo soy? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Oremos en esta mañana. Señor, alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias, oh Señor, porque ella es viva y es eficaz. Señor, como te cantábamos en esta mañana, ayúdanos, oh Señor, a poner las cosas, nuestros ojos en las cosas eternas, en las cosas celestiales. Señor, que nuestra vida sea el agradarte. Ayúdanos, oh Señor, a morir a nuestras pasiones, a nuestros pecados cada día y a buscar, Señor, en Cristo la vida eterna. Háblanos por medio de tu palabra. Mira, oh Señor, la debilidad del predicador. Socórrele, Señor. Ayúdale, Señor. Que tu gracia le asista. Háblanos por medio de tu palabra. Rogamos también por aquellos que no te conocen y están en este lugar, que puedan ser traídos con lazos de amor a salvación y a vida eterna. Que al salir de aquí, Señor, podamos salir determinados a morir a nuestras pasiones y a vivir para tu gloria. Ayúdanos, porque te lo pedimos por Jesús. Amén. Su sufrimiento, mi esperanza. Su sufrimiento, nuestra esperanza. Hoy hay una perspectiva errónea de Jesús que es extremadamente peligrosa y seductora. Nosotros los cristianos quizás tenemos una manera de tomar o identificarnos con Jesús de una manera que no implique ningún tipo de sacrificio. Un Jesús que no le importa el materialismo, por lo tanto, Él no va a demandar de mí que ponga a su disposición mis bienes. Un Jesús que quiere que seamos equilibrados,
no muy radicales, no muy fanáticos, que no nos expongamos demasiado ante el mundo y su manera errada de pensar. Un Jesús que está conforme con que vayamos una vez a la semana a la iglesia y que vivamos toda la semana involucrados en los afanes de la vida. Un Jesús que se conforma con una fe nominal. Vemos que se promueve un Jesús que está dispuesto a traer consuelo en medio del sufrimiento y prosperidad económica, mientras nosotros los creyentes nos dedicamos a perseguir nuestros sueños y a desarrollar nuestras metas. Un Jesús que quiere que evitemos cualquier peligro, cualquier extremo que resulte peligroso para nuestra comodidad. Un Jesús que está conforme con lo que podamos darle, porque Él sabe que estamos muy ocupados en los afanes de nuestro diario vivir. Ahora, hermanos, si nosotros leemos las Escrituras de manera justa, de manera honesta, nos damos cuenta que esto está muy lejos de lo que Jesús demanda. Las palabras que yo acabo de leer fueron citadas por el pastor David Platt en su libro Radical. Y él cuestiona en gran medida la iglesia norteamericana. Una iglesia que en gran parte busca conseguir el sueño americano. Por eso quizás sea esta una de las razones en que el evangelio de la prosperidad, las iglesias que proclaman el falso evangelio de la prosperidad, con los herejes como Cash Luna, Guillermo Maldonado, tienen miles de seguidores. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay personas que compran este tipo de falso evangelio. Un evangelio donde Dios está interesado en hacerte millonario, en darte todas las apetencias de tu alma y de tu corazón, sin importar, sin demandar nada de ti. Ahora, lo que nosotros vemos en el pasaje que acabamos de leer es que Jesús llama a sus discípulos a morir. El llamado que hace el Evangelio es un llamado a morir diariamente a nuestras pasiones, a estar dispuestos aún a perder nuestra vida para encontrarla en Cristo. Seguir a Cristo implica morir cada día para encontrar nuestra vida en Cristo. Y este pasaje responde a 3 preguntas. La primera, ¿quién es Jesús? La segunda, ¿qué vino a hacer Jesús? Y la tercera, ¿qué espera Jesús de ti? ¿Quién es Jesús? ¿Qué vino a hacer Jesús? ¿Y qué espera Jesús de ti? Pero permítame poner este pasaje en su contexto. Jesús está, como bien dice el texto, en la región de Cesarea de Filipo, una región gentil. Aquí Él habla de la pasión, de su sufrimiento. 3 veces en toda la carta de Marcos se nos va a hablar de la muerte y resurrección de Cristo. Llama la atención que Jesús está haciendo este tipo de declaración en medio de una ciudad gentil. Quizás nosotros esperaríamos que Él hablaría en medio de Jerusalén, de Galilea, de una ciudad cuya mayoría fueran judíos, conocedores del Antiguo Testamento. Pero es todo lo contrario. Ahora Jesús hace una pregunta a sus discípulos. Él está entrenándolos. Él está guiándoles de manera privada. Ya aquí no está con Él esa multitud de seguidores. Él está interesado en sus discípulos. Y en el versículo 27 se nos dice que salieron por las aldeas de Cesarea de Filipo, una ciudad pagana, nombrada en honor al César. Y Jesús le hace una pregunta. ¿Qué dicen los hombres que yo soy? ¿Quiénes dicen las multitudes que yo soy? Evidentemente es una pregunta abierta. Jesús quiere saber lo que la multitud está diciendo acerca de Él. Y los discípulos en el verso 28 les dicen, unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Estos estaban identificados con Herodes.
Herodes había mandado a decapitar a Juan el Bautista. Y cuando escucha la voz de Jesús predicar, él dice: Herodes, ese Juan que resucitó, yo lo mandé a matar, pero ahora anda vivo. Algunos creían, al igual que Herodes, que Jesús era Juan el Bautista que había reencarnado. Otros creían que era Elías, aquel precursor profético que antecederá a Jesús, al Mesías. Y ellos dicen: esta profecía se ha cumplido. Jesús es el Elías que ha resucitado. Pero otro grupo veían a Jesús como un gran profeta, uno de los profetas. Ahora, hermanos, esto es interesante, esta idea vaga que ellos tenían, que la multitud tenía acerca de Jesús. Y al día de hoy, aún los ateos pueden dar una opinión positiva con respecto a quién es Jesús. Jesús para muchos es un milagrero, una persona que sana. Para otros Jesús es un buen hombre que tiene un mensaje positivo, un mensaje de amor. Jesús es popular en medio de la sociedad. Usted y yo conocemos personas que no son creyentes, pero que se levantan en la mañana y pueden mandar un versículo, una frase de Jesús a un grupo de WhatsApp. Ahora, el texto demanda que tú y yo no solamente tenemos que tener una idea vaga con respecto a Jesús, sino que tú debes saber y confesar personalmente quién es Jesús. Tú y yo debemos saber y confesar de manera personal quién es Jesús. Y por lo tanto, hermanos, esta pregunta que Jesús está haciendo es una pregunta inevitable. ¿Quién es Jesús? Y como hemos dicho anteriormente, esta es la más importante de todas las preguntas a ser respondida en esta tierra. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué? Porque la manera que respondemos a esta pregunta va a determinar dónde pasarás tu eternidad. Por lo tanto, a mí me gustaría que al salir de aquí, tú puedas salir respondiendo esta pregunta de manera correcta. ¿Quién es Jesús? Ahora, hermanos, para cualquier ser humano es honroso ser comparado con Elías. Es honroso ser comparado con Juan el Bautista, el más grande de los profetas dentro de los nacidos de mujer, dijo Jesús. Es honroso ser comparado con Elías. Para cualquier ser humano, menos para Jesús. Para Jesús esto es ofensivo. Jesús no es un mero hombre. Jesús no es un mero profeta. Jesús no es un mero emisario. Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios, Dios encarnado que ha venido a proclamar el mensaje. Él es el Verbo de Dios. Génesis, el creador de todas las cosas, se humanó para traer esperanza a nosotros. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes han estado en una entrevista de trabajo. Usted va a la entrevista de trabajo y hay cosas que son importantes. La misión de la empresa, el trabajo que usted va a hacer, si tiene o no un jefe bueno o malo, el horario que usted va a trabajar. Ahora hay una pregunta que es la más importante de todas las preguntas. ¿Usted sabe cuál es la pregunta? ¿Usted sabe cuál es? ¿Cuánto me van a pagar? Karen, que trabaja en recursos humanos, sabe cuánto me van a pagar, cuánto yo voy a ganar. Hermanos, dentro de todas las preguntas, esta es la más importante, como dije anteriormente. Cada creyente debe conocer y confesar personalmente quién es Jesús. Y debe ser una confesión de manera personal, pero también implica una confesión pública. Y por eso el bautismo cobra preponderancia. ¿Qué es el bautismo? Es la señal de lo que ha ocurrido internamente, donde yo me voy a bautizar en símbolo de lo que ha ocurrido en mi vida. He muerto al pecado y soy levantado a una novedad de vida. Pero esa confesión debe ser persistente, que perdure a lo largo de nuestra existencia. Muchas personas me ven en la calle y me dicen: yo era de Home, o yo he visitado su iglesia. La verdadera confesión debe ser
personal, ser pública y también persistente en el tiempo. Ahora, no solamente hay una pregunta que es la más importante de todas. Esa pregunta tiene una sola respuesta aceptable. Versículo 29. Hay una respuesta aceptable. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quiénes decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Jesús ahora está cerrando la pregunta. Una cosa es la multitud. ¿Y tú qué dices de Cristo? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Qué tú has entendido a lo largo de los años de tu caminar con Dios? ¿Cuál es el tipo de relación que tú tienes con Jesús? Si hay algo que Marcos ha sido enfático es en mostrarnos a lo largo de todo su evangelio quién es Jesús. Capítulo 1, versículo 1 dice: este es el evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Desde el principio, Juan no pierde tiempo en decir el propósito del evangelio. Demostrar a su público que Jesús es el Mesías prometido. Pero en el versículo 11 del capítulo 1, el cielo se abre y se oye la voz de Dios diciendo: este es mi Hijo amado, yo me deleito, me complazco plenamente en él. La voz de Dios el Padre testimoniando acerca de Jesús. Pero Marcos nos ha resaltado que los demonios reconocían a Jesús como el Mesías. Tú eres el Santo, el Hijo de Dios. Marcos 1:24, Marcos 3:11, Marcos 5:7. Y al final del evangelio, en el capítulo 15, versículo 39, un centurión romano al pie de la cruz dice: realmente este hombre es el Hijo de Dios. Pero ahora vemos a Pedro. Pedro dice: tú eres el Mesías. Y en los textos paralelos Jesús le dice: bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre. Esto no se te ocurrió a ti. Esto no surgió de ti, Pedro. Esto fue una revelación de mi Padre que te lo ha dado a conocer. Pero hay algo a resaltar, hermanos. La multitud piensa muchas ideas de Jesús, pero Jesús se le da a conocer a sus discípulos de manera particular. Hay una sola verdad. No es lo que la sociedad dice acerca de Jesús. No es lo que los sabios dicen acerca de Jesús. No es los puntos populares. No es convocar a una asamblea para determinar la definición que vamos a darle a Jesús. No es lo que el pequeño Larousse dice o lo que Wikipedia dice de Jesús. Es lo que la Biblia dice de Jesús. Es lo que Él mismo ha dicho de Él. Y Él ha dicho claramente que Él es el Hijo de Dios. Ustedes saben, esta semana una gran tragedia. Quizás ustedes lo leyeron en la prensa. Grabando una película, un actor con una pistola pensaba que estaba cargada con una salva y disparó y mató a la persona que estaba detrás de la cámara y hirió al director que estaba detrás de la persona. Ahora, hermanos, hay una gran verdad. Este tiro fue sin intención. El actor no es un asesino. Él no quería matar a la señora. Él era amigo de la señora y de su familia. Una amistad personal. Ahora, hay una gran verdad. La mujer está muerta. Y yo estoy seguro que si el actor pudiera devolver el tiempo y no dar esa escena, él lo haría con todo el gusto. Ahora, eso es imposible. No hay posibilidad para rebobinar y darle para atrás. No se puede devolver la cinta o grabar la escena de nuevo, porque ya hay alguien que ha perdido la vida. Lo que quiero resaltar es que no importa lo que las personas puedan pensar de Jesús, lo importante es si lo que piensan es la verdad, si lo que piensa es lo correcto. Como dijo Jonathan Edwards, un predicador que resaltó, las categorías de Juan el Bautista, de Elías o de los profetas no son muy diferentes del racionalismo o de la crítica histórica acerca de Jesús, o de las teorías feministas, racistas, o de los modelos sociológicos.
Solamente hay una respuesta correcta con respecto a Jesús. No importa que Jesús sea alguien bueno para ti. Si Jesús no es Dios que gobierna tu vida, esa información es insuficiente. Esa información no te va a llevar a vida eterna. Tú puedes decir que Jesús te agrada, tú puedes retuitear los versículos, te puede agradar la iglesia, tú puedes ser amigo de los pastores de esta iglesia, de los líderes, estar bautizado, estar en una iglesia, ser miembro de una congregación, leer la Biblia, ser parte del grupo de damas, del grupo de jóvenes. Pero si Jesús no es Dios en tu vida, si Jesús no gobierna tu vida, es en vano toda esa información. Por lo tanto, Jesús es más que un buen hombre. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios, aquel que ha venido a salvarnos. Y esto da paso a nuestro segundo encabezado. ¿Qué vino a hacer Jesús? ¿Qué busca Jesús en esta tierra? Por lo tanto, debemos aprender y afirmar los caminos de Dios y no los de los hombres. Los caminos de Dios y no los de los hombres. Versículo 31, vemos que los caminos de Dios son a menudo difíciles, pero claros. Los caminos de Dios a menudo son difíciles, pero son claros. Versículo 31. Ustedes han dicho que yo soy el Mesías, que yo soy el prometido para salvar a las naciones, que yo soy ese que ha de venir a sacrificarse. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Jesús comienza a hablarle de la obra que él iba a llevar a cabo. Y lo que Jesús le está diciendo, yo voy a unir dos cosas que humanamente son imposibles. Yo voy a unir dos cosas que humanamente son imposibles. Por un lado, la justicia de Dios, que demanda el castigo de los pecadores impenitentes. La paga del pecado es la muerte, y todos hemos pecado. Todos nos hemos apartado de la voluntad de Dios. Por lo tanto, todos merecemos morir. En Adán pecamos y seguimos pecando, puesto que está en nuestra naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, el hombre sabe que es pecador y merece la justa condena de Dios. Pero por otro lado, la misericordia de Dios. ¿Cómo puede Dios perdonar al pecador que merece la condenación y seguir siendo justo? ¿Cómo puede Dios declarar inocente al culpable si es un Dios perfecto y justo, insobornable? Ahí no hay sobornos. ¿Cómo puede Dios perdonarte al mismo tiempo que sigue siendo justo? Jesucristo ha venido a responder a esa pregunta. Jesucristo ha venido a resolver ese problema. ¿Cómo hacer? Él les está diciendo, es necesario que yo muera, que yo sea desechado por los ancianos. La cúpula religiosa rechaza a Cristo. Los principales escribas y sacerdotes rechazan al punto tal que planearon su muerte y la llevaron a cabo. Pero no solamente lo mataron, sino que Jesús dice, me levantaré después de 3 días. Yo voy a resucitar. Yo voy a vencer los enemigos de ustedes. No solamente satisfaciendo la justa ira de Dios, sino también derrotando al último de los grandes enemigos que tiene el ser humano. Y esto es glorioso, hermano. Jesús no vino a morir simplemente y a enseñarnos a morir. Ya eso lo sabíamos desde Adán. Jesús vino a derrotar la muerte. Como dice el apóstol Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesús está diciendo, yo voy a morir por sus pecados, pero me levantaré victoriosamente. Me levantaré. Ahora Jesús está hablando y recordándole a sus apóstoles que Él es el Mesías.
Él es el descendiente de David que narra el Salmo 2. Él es aquel hijo del hombre que describe Daniel 7. Él es el Mesías prometido para salvación de los seres humanos. Ahora esto es de manera clara. Esto está claro. Es difícil, pero es claro. Los caminos de Dios son difíciles, pero son claros. ¿Qué ocurrió? Ellos entendieron lo que Jesús les dijo. Yo tengo que morir. Yo voy a morir por sus pecados. ¿Qué ocurrió? ¿Qué hace Pedro, versículo 32? Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirlo. Pedro toma a Jesús y toma un camino peligroso. Él comienza a decirle, Señor, ¿cómo es eso que tú estás hablando? Tú sabes que tú y yo ya no estamos a otro nivel. Los muchachos no te entienden mucho, pero tú y yo. No digas eso. Tú no tienes que morir. Tú no nos puedes dejar solos. Nada de eso te va a acontecer. ¿Cómo es? Ahora, hermanos, si somos sinceros, el problema que nosotros tenemos con las Escrituras no es claridad. La Escritura es clara. El problema que tenemos para obedecer a Jesús no es falta de claridad. Es más bien falta de deseo. Alguien puede decirme, pastor, mire, yo conocí una joven estudiosa, hermosísima, pastor, de familia seria. Oiga, y como si todo esto fuera poco, cocina de bueno, vea, pastor. Como yo me la imaginé, esa hermana, esa joven, hermosísima, pastor. Pero tiene un pequeño detalle. Hay un pequeño detalle. Usted sabe cuál es el pequeño detalle, ¿verdad? Que no es cristiana. Pastor, ¿qué usted me dice? Pero le gusta la Biblia. Es más, mire, tiene un tío pastor. La familia entera es cristiana. Y ella casi. ¿Qué usted me dice, pastor? Los caminos de Dios son a menudo difíciles, pero claros. El problema no es el entendimiento de las Escrituras. Está claro. Nosotros sabemos lo que las Escrituras dicen. Nuestra desobediencia no es por falta de conocimiento, es por obstinación. Romanos 1:21, Randy leía los versículos del 16. ¿Cuál es el problema con el ser humano? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. No es por falta de conocimiento de Dios, es por no querer obedecer lo que conocemos acerca de Dios. Pedro tiene problemas. Jesús le ha dicho claramente que va a morir, que lo van a rechazar, que lo van a clavar en una cruz. Y Pedro le dice, no, nada de esto te acontezca. ¿Qué hace Jesús? Pero versículo 33, pero él volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. La voluntad de Dios es a menudo un desafío, pero la voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios es un desafío, pero es perfecta. Nos va a desafiar, obedecer a Dios nos va a costar aún la vida, pero es perfecto obedecer a Dios. Pedro está reconviniéndole, reclamándole a Jesús, yo tengo una mejor idea. Yo puedo obedecer a mi manera. No hay que ser tan radical, no hay que tomarse el evangelio a pecho, no hay que ser fanático. Pedro le está ofreciendo una corona a Jesús, pero sin la cruz. Un plan mejor que el plan de Dios. Un Jesús que se adapte a su agenda. Un Mesías que le dé cargos, que no muera, sino todo lo contrario, que destrone al imperio romano gobernante. Un Jesús que no nos demande nada, que no nos demande sacrificio, que todo lo contrario vaya con nosotros como un animador en nuestras decisiones, en nuestra cotidianidad. Ahora, hermanos, si nosotros somos sinceros, nos parecemos mucho a Pedro. Queremos a un Jesús que sea nuestra imagen y semejanza.
¿Cuál es el problema? Jesús es un Dios soberano. Jesús no puede ser domesticado. No podremos domesticar al Dios soberano, creador de todas las cosas. Dijo Job, el barro decirle al alfarero, ¿por qué no me hiciste tal o cual cosa? Jesús no puede ser domesticado. Y ese fue el problema con el pueblo de Israel. Los fariseos tenían a Dagón, los filisteos, a esos dioses paganos. ¿Y qué hizo Israel? Ellos tenían a Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová no es solamente el Dios de Israel, es el Dios soberano que gobierna todas las cosas. Ahora tú y yo debemos entender esto. ¿Por qué? Porque esa es la única manera de adorar a Dios. Y usted sabe que todos estos movimientos de decrétalo, arrebátalo, confiésalo, recházalo, cancélalo, lo que buscan de alguna manera es esto: domesticar a Dios, luchando en contra de la voluntad de Dios, como lo estaba haciendo Pedro. No, Señor, sufrimiento no, angustia no. Pero dice el salmista David, a mí el sufrimiento me ha hecho bien. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos pueden verte. Hermanos, si somos sinceros, el sufrimiento nos ayuda a ver a Dios. El sufrimiento nos ayuda a aceptar la voluntad de Dios. El sufrimiento nos ayuda a buscar más el rostro de Dios. El sufrimiento nos ayuda cuando estamos distraídos, levantar los pies. El sufrimiento nos ayuda a valorar las cosas que realmente tienen importancia. Si algo ha hecho esta pandemia es ayudarnos a valorar el congregarse, ayudarnos a valorar lo que cuesta una sonrisa, a ser agradecidos por una respiración sin mascarilla, a valorar ver los dientes del otro, que ahora casi no se ven, al ser agradecidos por cosas que antes no éramos agradecidos, a entrar a un lugar sin que te devuelvan por una tarjeta. Dios es un Dios soberano. La voluntad de Dios es un desafío, pero es perfecta. ¿Ustedes se acuerdan? José, Egipto. Ustedes planificaron esto para mi mal, para mi destrucción, pero Dios, fui vendido como esclavo, calumniado por la mujer de Potifar, sufrí en una cárcel, pero todo estaba dentro del plan de Dios para salvar a toda una nación, aunque yo tuve que sufrir. Por el sufrimiento de Cristo nosotros tenemos perdón de pecado. Por la cruz de Cristo, por la sangre de Cristo, nosotros tenemos esperanza. Su sufrimiento nos trae esperanza. Su obra, Él ha venido a buscar, a salvar por medio de su muerte lo que se había perdido. ¿Qué hemos visto, hermanos? ¿Quién es Jesús? Hemos visto su obra que trae esperanza para nosotros. Ahora, ¿qué espera Dios de ti? A la luz de esta verdad, ¿de qué implicaciones tiene este pasaje para cada uno de nosotros? Y llamando, versículo 34, y llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús se mira hacia la multitud y hacia los apóstoles, dice, probablemente porque Pedro era el representante del grupo: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo. Un solo llamado a todo el mundo, no un llamado a los apóstoles y otro llamado a la multitud. En el Evangelio no hay discípulo A y discípulo B. Es el mismo llamado a todo el mundo. Hay diferentes funciones: el pastorado, el diaconado, los que cantan, pero el mismo llamado es uno, un llamado al discípulo. Si alguno quiere ser mi discípulo y venir detrás de mí, el llamado que Jesús hace es hacia Él mismo. Sé mi seguidor, sé mi seguidora. Ese es el llamado que Jesús hace. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Debes entender y aceptar que Jesús te llama a morir. Morir a la vida egocéntrica. Versículo 34. El llamado que hace el Evangelio es un llamado a la muerte.
¿Qué hace el católico romano cuando lee esto? Tome su cruz. Él se engancha a una cruz, se engancha a un crucifijo. Ya yo estoy listo, obedeciendo, tengo una cruz. Pero en el contexto, cuando Jesús está diciendo esto, la cruz era el medio de asesinato, un medio de muerte. Los criminales eran clavados en una cruz. El imperio romano los exhibía para que nadie intentara hacer lo que ese criminal había hecho. Nadie en la época de Jesús iba a pensar utilizar una cruz como decoración, un símbolo de muerte. Es decir, hermanos, que lo que los apóstoles, Jesús le está diciendo, ellos lo entendieron claramente. Es primeramente negarse a la vida egocéntrica, a una vida de autosatisfacción, donde mis ideas van primero. No, primero Dios, primero su palabra, primero la obediencia. Por eso, primero niégate a ti mismo. ¿Qué hace el hombre en su naturaleza pecaminosa? Buscar nuestra propia voluntad. Jesús dice, rechaza eso. Segundo, toma tu cruz. Y en los textos paralelos, añade cada día. Y finalmente, debe estar dispuesto a obedecer a Jesús. Es incómodo, es radical, pero implicará el asesinato a la voluntad egocéntrica. Seguir a Jesús implica morir a la vida egocéntrica, al egocentrismo, para dar paso a la obediencia y a la fe. Pero segundo, es morir a una vida segura. Versículo 35, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por mi causa y del evangelio, la salvará. Marcos, el que está escribiendo, el que le escribió este evangelio, en Hechos capítulo 13, del 13 al 31, cuando él vio las implicaciones de seguir a Pablo y a Silas en el ministerio, se volvió, salió corriendo y abandonó el ministerio. Jesús está diciendo, si tú quieres salvar la vida, vas a tener que entregarla por mi causa y mi palabra. Si la retienes, vas a morir. Para esto, hermanos, necesitamos de la ayuda del Señor. Y esto es una paradoja. Entregando nuestra vida, vivimos en Cristo. Reteniéndola, pereceremos, moriremos. Ahora, ¿sabes qué? Todo el mundo muere. Todos los seres humanos mueren. Lo que Jesús está diciendo es que el llamado que Él hace es a vivir para la gloria de Él. Es morir a lo terrenal. Es vivir en esta tierra con los ojos puestos en lo eterno. Es vivir cada día a nuestra voluntad, a nuestros deseos carnales que nos llevan a la condenación. Es estar dispuesto a dejarlo todo para ganar el mayor tesoro. Hermanos, tú no vas a poder retener tu vida. Nadie va a poder retener su vida. Cada día que pasa, cada cumpleaños que nos celebran es un día menos, es un año menos en esta tierra. Pero si estamos en Cristo, es un año más cercano a su presencia. Es un año más cercano a estar con Él eternamente. Como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. ¿Y qué es el morir? Ganancia. Y él dice, yo quisiera estar en la presencia del Señor, pero al mismo tiempo quiero estar en medio de ustedes viviendo para la gloria de Dios. Morir a una vida segura. Usted recuerda el rico insensato que dijo, alma mía, gózate. Tú tienes estabilidad económica. Date la buena vida. ¿Y qué dice Jesús? Necio, hoy vienen a pedir tu alma. Buscar esa seguridad. Mucha gente vive afanosamente detrás de esto, de tener un colchón económico que le permita retirarse. Y no prestan atención al evangelio porque están detrás de la avaricia de acumular, sin saber que un día han de morir. Pero morir implica también, el llamado que Jesús hace es morir al egoísmo, a la autosatisfacción. Versículo 36. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. ¿Cuánto vale tu alma?
¿Cuánto usted cree que esté dispuesto a pagar a alguien que está en el infierno ahora mismo para salir de ese lugar de tormento eterno? ¿Cuánto pagaría a alguien para salir del infierno? Jesús le dice, ¿de qué vale que ganes todo en esta tierra y se pierda tu vida? ¿De qué vale haber tenido todos los éxitos terrenales y al final perder tu vida? En 1998, Linda McCarthy, esposa de Paul McCarthy, uno de los Beatles, perdió la vida. Y el periódico norteamericano Newsweek dijo, la familia McCarthy, sumamente rica, millonarios, tienen todo el dinero del mundo para darse una vida de mucha privacidad, de muchos lujos, suficiente para darle una hermosa vista. Pero el dinero del mundo no fue suficiente para mantenerla con vida. Murió de un cáncer de mama. Y la tecnología, la ciencia y todo el dinero del mundo no fue suficiente para salvarla. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo y que se pierda el alma? ¿De qué te vale, como decía la canción, lo que tiene? Que te aplauda la gente si detrás del telón está sentado el dador de la vida, llamando y demandando que tú te detengas y le preste atención. Todo el mundo muere. ¿Vivirás para tu propia gloria o para la gloria de Dios? ¿Vivirás tu propia vida o la vida que Dios ha dado? Y esta es la gran pregunta. Al salir de esta tierra, ¿cómo vas a ser recordado? ¿Como alguien que vivió para la gloria de Dios o para su propia gloria? ¿Como alguien que buscó el obedecer a Dios y morir cada día buscando el agradar a Dios? ¿O como una persona exitosa según el mundo? Mira cómo lo dice el pastor John Piper. ¿Qué es estar orgulloso o avergonzarse? ¿Qué es lo opuesto a estar avergonzado de alguien? Es estar orgulloso, es admirarlo, no sentir vergüenza, es amar e identificarse con él. Jesús dice, si tú te avergüenzas de mí, si tú te avergüenzas de mi palabra, cuando tú mueras, yo te llevaré al lugar donde van aquellas cabras que se avergüenzan de mí, al lugar de tormento eterno donde van todos los que me aborrecen. Por eso el llamado que Jesús le hizo al joven rico fue un llamado a dejarlo todo y a confiar en él. Pero el joven rico amaba más las riquezas que a Dios. Es como una persona cuando se está ahogando. Los rescatistas tienen que esperar que la persona beba un par de tragos de agua antes de rescatarlo. ¿Por qué? Porque si se tiran y no son hábiles, el que se está ahogando lo va a ahogar también al rescatista. Y se ahogarán los dos. Si es muy hábil el rescatista, tiene que agarrarlo por el cuello y prácticamente ahorcarlo. Y decirle, ríndete. No sigas braceando, no sigas nadando, que nos vamos a ahogar los dos. Voy a nadar por ti. Yo te voy a llevar a la orilla, yo te voy a rescatar. Entrega tu vida y confía en mí. Yo sé lo que estoy haciendo. Hermano, esta es la llamada que Jesús hace. No sigas tratando de salvarte a ti mismo. No sigas tratando de ganar tu salvación. Confía en la obra gloriosa que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Ríndete. Reconoce a Jesús como tu Salvador de manera personal, de manera pública, de manera permanente. En sus caminos y deja que Él te lleve y que te dirija en medio de las tinieblas de esta tierra. Yo he titulado este sermón, el sufrimiento, su sufrimiento, mi esperanza. Algunos de ustedes saben que es habitual en el ministerio de Home. Cada año nosotros terminamos con la velada, hacemos una reunión de planificación, terminamos en diciembre con la velada y en enero iniciamos con el campamento y con todo lo que vamos a hacer durante el año, los proyectos. En el año 2019 hicimos la velada. En enero llevamos a cabo el campamento.
El campamento fue titulado Sígueme, donde hablábamos del llamado que hace Jesús, enfatizando los planes que teníamos en esa época para el 2019. Pero ¿qué ocurrió? En febrero comenzó a oírse un rumor de un virus que se estaba moviendo en China. En marzo ya sabíamos que el virus estaba entrando a la República Dominicana. Y eventualmente las iglesias cerraron, las personas comenzaron a enfermarse. Y en el 2019, pocos planes de lo que habíamos trazado se llevaron a cabo. Justamente en aquel campamento me tocó predicar este mismo pasaje en el año 2019. Este mismo llamado. Y yo puedo estar seguro, ustedes pueden estar seguros, que yo no estaba pensando en el COVID ni nada de eso, cuando dije que debíamos estar dispuestos a morir. Pero, ¿sabes qué? Nosotros hemos perdido amigos. Yo he perdido varios compañeros de trabajo, de COVID y de otras enfermedades. Ahora sí, 2 años después estamos parados aquí predicando el mismo pasaje. Es porque el Señor nos guardó. Es porque su gracia nos ha sostenido. De hecho, como dato jocoso, mi esposa me dijo, no te vuelvas a poner esa chaqueta. Y la chaqueta que yo usé la tengo guardada, nada más en el closet, más nunca me la he vuelto a poner. No por nada místico ni nada de eso, pero me acuerdo de aquella vez que predicamos. Pero yo sé, hermanos, que seguir a Cristo implica estar dispuesto a morir cada día para encontrar vida en Él. Si hoy estamos aquí es porque su gracia nos ha sostenido. El Señor ha sido fiel durante todo este tiempo de pandemia. Como dice las Escrituras, en Proverbios 16:33, podemos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Él nos ha guardado y seguirá guardándonos. Por eso, amigo que estás con nosotros y no conoce al Señor, el llamado es, en esta mañana, a morir a ti mismo cada día para que encuentres la nueva vida en Cristo. Y a los hermanos también es un solo llamado, a morir cada día para encontrar nuestra nueva vida en Cristo. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, oh Señor, porque tú nos llamas a vivir para tu gloria. Es un llamado claro, Señor. Seguirte implica estar dispuesto a morir, a dejarlo todo con tal de obtener el mayor tesoro, que eres tú, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria, porque te lo pedimos por Jesús.